Muy buenos días mis queridos amigos, sean bienvenidos todos a su canal Climat Compañía Anónima, grabando hoy día lunes 6 de marzo del año 2023. Nos trajeron este refrigerador de la marca Samsung, un refrigerador que ya se encuentra en un estado bastante crítico, muy antiguo este refrigerador, pero el cliente es una persona de muy bajos recursos y mientras el equipo le esté funcionando, le esté haciendo el trabajo, le esté congelando y refrigerando las verduras, el queso, etcétera, sus alimentos, va a seguir, mis amigos, contando con este refrigerador. Es un refrigerador que ya se le ha dado bastante alargue en su vida útil y ya tiene un historial de reparación. En el mes de enero del presente año este refrigerador fue reparado en su parte frigorífica. Y antes de entrar en detalle, es bueno explicar que este tipo de refrigeradores del tipo No Frost vienen con una resistencia eléctrica que se encarga de descongelar el hielo o la escarcha acumulada en el evaporador. Y si ese sistema de descongelamiento no funciona o funciona a medias, el equipo va a dejar de enfriar. Entonces, el cliente nos llamó en el mes de enero porque el equipo no enfriaba. Descubrimos que el evaporador solamente escarchaba 2 tuberías, el resto estaba seca. Entonces eso nos dio indicio de que había una falla a nivel frigorífico. Vamos a explicar poco a poco, paso a paso. Este refrigerador viene con un sistema frigorífico y una falla a nivel frigorífico puede ser compresor dañado, una fuga de refrigerante, obstrucción en el filtro, en el capilar, etc. A eso nos referimos con una falla en el circuito frigorífico. Pero aparte del circuito de enfriamiento, del circuito frigorífico, tenemos otro circuito, que es el circuito o el sistema de descongelamiento. Si alguno de los dos circuitos, ya sea el frigorífico o el de descongelamiento, falla, el equipo va a dejar de enfriar. Es muy complicado en el caso de un refrigerador que tenga falla en los dos circuitos, porque hay que hacer un análisis más exhaustivo. Este tipo de fallas es muy difícil que ocurra. Generalmente cuando un refrigerador tiene un problema, el problema está en alguno de los dos circuitos, no en ambos. En este caso, nosotros corregimos en el mes de enero la falla. ¿Cuál era la falla? Obstrucción en el filtro. El filtro, este filtro, nosotros lo sustituimos. Le hicimos limpieza a lo que es el condensador, limpieza interna, y también al tubo capilar. Este tubo capilar es el original, se limpió internamente. ¿Cómo se determinó que era el filtro o había obstrucción en el sistema? Bueno, medimos las presiones y nos dimos cuenta de que tardaba demasiado en equilibrar y el compresor, pasados 10 minutos de haberse apagado, una vez se energizaba de nuevo el refrigerador, se conectaba a la red de alimentación, el compresor se disparaba por térmico. Eso nos dio indicio de que había obstrucción y al destapar el filtro original nos dimos cuenta de que estaba totalmente obstruido. Se le dio reparación, mis amigos, pero la reparación no fue acá en el taller, sino en el domicilio de nuestro cliente. Entonces, es muy importante que tengan presente, mis amigos, que en el caso de los refrigeradores, el mejor diagnóstico, el mejor monitoreo que se le puede hacer es en el taller, no en el domicilio del cliente. Estos son los problemas en el cual nosotros como técnicos nos vemos involucrados cuando reparamos un refrigerador en domicilio o a domicilio, en el domicilio del cliente. ¿Por qué? Porque no podemos monitorear las paradas, no podemos monitorear si descongela, si no descongela. Entonces se vuelve un problema. Ustedes han visto a lo largo del canal los videos que hemos publicado de refrigeradores que no solo
monitoreamos que llegue a las temperaturas, no solamente que enfríe, sino también monitoreamos que el refrigerador descongele. Entonces, este refrigerador tiene un problema. El problema fue que a los días de haberlo reparado, se congeló el evaporador, dejó de enfriar. Vimos que estaba totalmente congelado el evaporador. Con su permiso, refrigerador, acá tenemos el refrigerador por la parte interna, en el freezer, estaba totalmente congelado el evaporador. Eso se lo notificamos al cliente al haberles realizado la primera reparación, que fue el cambio de filtro y la limpieza interna del circuito, con su respectivo vacío, carga de refrigerante, etc. Le notificamos al cliente que como no podemos monitorear muy bien el refrigerador en su domicilio, porque tendríamos que estar allí 1 o 2 días, y eso es imposible, le notificamos que el refrigerador debía hacer sus paradas y si tenía un problema a nivel de descongelamiento, a los 3, 4, 5 días iba a dejar de enfriar, como efectivamente ocurrió. Dejó de enfriar, pero no solamente este refrigerador se congela, mis amigos, sino que la falla es parcial. ¿A qué nos referimos nosotros con una falla parcial? Es preferible que la falla sea completa. Una falla completa es que el bimetal esté totalmente dañado, si llega a ser el bimetal, que la resistencia esté totalmente dañada, quebrada, quemada, que el timer esté totalmente dañado, pero este refrigerador tiene una falla particular, muy peculiar, y es, fíjense bien acá tenemos el timer, y la primera prueba que se le hace a un refrigerador que tiene problemas de descongelamiento es colocar, fíjense bien, vamos a colocar el timer en deshielo en forma manual. Esta es la manera, mis amigos, como se coloca un refrigerador analógico a descongelar en forma manual. Ahí le estamos haciendo, fíjense bien, allí trancó, allí dio el paso hacia la resistencia. Le colocamos acá, ya tenemos identificado el cable que energiza la resistencia, que es este cable marrón. Ya lo tenemos acá, el amperímetro, vamos a ver. Fíjense bien allí, la sorpresa. Aquí tenemos consumo, 1.4 amperios. ¿Qué nos quiere decir eso? Eso nos quiere decir que la resistencia está encendiendo, que los cables que alimentan la resistencia están en perfectas condiciones. Eso nos quiere decir que el bimetal está cerrado, que la resistencia está prendida, que no está quemada. Y si nosotros hacemos esta prueba, que es la prueba que hicimos en el domicilio del cliente, lo primero que vamos a sospechar es que el timer no está haciendo los ciclos. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque el fusible está cerrado. Si el fusible estuviera abierto, la resistencia no enciende, pero está encendiendo. No tenemos un problema de cableado. No tenemos un problema supuestamente en la resistencia, porque la resistencia está encendiendo, al parecer está calentando, el bimetal está cerrado. En fin, cuando un técnico realiza esta prueba, lo primero que va a sospechar es de este señor que tenemos acá, que es el timer o reloj, que comanda los ciclos de funcionamiento del refrigerador. Este timer, nuestro cliente nos informa que no es el original, que ya se lo cambió, y tiene aproximadamente entre 4 y 3 años este timer instalado en este refrigerador. Cuando hicimos la prueba en el domicilio de nuestro cliente, esta prueba que le estamos haciendo acá, el timer, este es un sistema en el cual mientras la resistencia está encendida, el timer se apaga mientras el bimetal esté cerrado. Cuando el bimetal se abre, desconecta la resistencia,
vuelve a ser energizado lo que es el timer, vuelve a dar su rotación y transcurrido un lapso que el timer no nos dice de cuánto es, de ciertos minutos, puede ser 7, puede ser 20 minutos, 21 minutos, el timer vuelve a activar hacia el compresor y se inicia de nuevo lo que es el ciclo de enfriamiento. Este timer hace ese proceso. Luego de ser energizado vuelve a rotar y el mismo cliente nos informa que este refrigerador hace sus paradas. Entonces este timer, mis amigos, está cumpliendo su función por lo menos luego del descongelamiento vuelve a activar el compresor. No sabemos si el timer está intermitente y esa es la falla que tiene este refrigerador. Como les decimos, no es una falla completa, no es un componente que esté totalmente dañado. Generalmente al hacer esta prueba que estamos haciendo acá, ya sabemos por dónde está el problema. Si hacemos esta prueba y no nos marca consumo, bueno, definitivamente puede ser el bimetal, el fusible o la resistencia o un cable partido. Pero este no es el caso, al parecer está encendiendo la resistencia. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Ya que el timer al parecer también está funcionando bien. ¿Cuáles pueden ser las causas de este problema? Que el timer esté intermitente, que mientras está lo que es el funcionamiento del compresor, el ciclo de enfriamiento, puede llegar un momento en el que el timer se tranca por un problema mecánico. Luego al pasar unas horas vuelve a girar de nuevo. No sabemos si está intermitente. Hemos tenido experiencias de timer que están intermitentes. Otra falla intermitente puede ser una falla en el bimetal. Puede ser que el bimetal se abra antes de tiempo y no dé lo suficiente como para que la resistencia descongele todo lo que hay acá acumulado en el evaporador. Hay bimetales, mis amigos, que se abren antes de tiempo. Al hacer esta prueba podemos vernos tentados a decir el bimetal está bueno, pero esto, que el bimetal esté cerrado, no necesariamente significa que esté en buenas condiciones, porque si él está cerrado y pasan 3-4 minutos y se abre y queda más de la mitad del evaporador congelado, eso nos quiere decir que hay un problema en el bimetal. El bimetal se está abriendo muy rápidamente y no da el tiempo suficiente como para que se descongele todo el evaporador. Entonces son esas fallas intermitentes. Otra falla puede ser que la resistencia, ahí está consumiendo, pero puede que no esté calentando acá. Puede que no está calentando a pesar de que esté encendida. Puede darnos lo que es, esto da pie a falsos diagnósticos porque está encendida pero puede que no esté calentando, puede que haya perdido potencia. Entonces, mis amigos, dado este problema, por eso le solicitamos al cliente que era necesario que trajera el refrigerador acá al taller, porque hay que hacerle lo que es un monitoreo muy minucioso. Generalmente este tipo de fallas pueden solucionarse en el domicilio del cliente, pero este es un problema que, como decimos, preferimos que la falla o el componente que esté afectado, preferimos que se dañe por completo. Si es la resistencia, que no encienda. Si es el bimetal, que esté abierto completamente. Si es el timer, que no tenga esa intermitencia, sino que definitivamente se dañe por completo. Pero acá lo que tenemos es un componente que está afectado parcialmente. Está afectado, está funcionando, pero a la vez tiene un problema. Entonces, este tipo de diagnóstico se vuelve bastante complicado porque es una falla intermitente y esto genera, mis amigos, o puede dar pie
a falsos diagnósticos, diagnósticos errados. Ahí tenemos, fíjense bien, tenemos un consumo, se escucha algo allá adentro en el evaporador. Vamos a ver si allí no sé si la cámara logró captar ese sonido. Pero vamos a seguir esperando, mis amigos, porque este es un caso algo complicado, un componente intermitente. Es lo peor que puede pasar. Es lo peor. Porque parece que está funcionando, pero no está funcionando bien. Parece que está haciendo su trabajo, pero el componente que está afectando este refrigerador en su sistema de descongelamiento está dañado parcialmente, no completamente. Ahí se escucha algo en el interior del refrigerador, de lo que es el evaporador, pero vamos a esperar, mis amigos, vamos a pausar el video para seguir adelante con este monitoreo. Bueno, mis amigos, han pasado como 35 minutos y fíjense bien que la resistencia aún está encendida. Allí está prendida. Se sigue escuchando algo acá en el interior del evaporador, pero no tenemos todavía lo que es el drenaje. Esto se lo adaptó el cliente porque ya perdió su bandeja. Aquí está saliendo un poco, no sabemos, lo que es la cubeta de desagüe metálica que lleva este refrigerador, o que llevaba este refrigerador originalmente. Al parecer se pudrió y no tiene ya esa cubeta. Le adaptó el cliente esta manguera y nosotros vamos a dejar acá, vamos a dejar destapado esto. Esto nos va a dar indicio si está goteando, si no está goteando. Ahí está comenzando a gotear. Vamos a seguir monitoreando, mis amigos. Bueno, fíjense bien, esto es importante. Ya la resistencia se apagó. Se apagó y no ha goteado todo lo que debería gotear. Vamos a abrir allá lo que es el evaporador para ver el nivel de escarcha acumulado allí en el evaporador. Mis amigos, como les indicaba, el bimetal se abrió y fíjense bien el timer, el sonido que tiene. Está comenzando a girar. Está trabajando en la parte de deshielo y prontamente va a activar el compresor. El timer no está quemado y si tiene un problema mecánico, al parecer solamente es durante el ciclo de enfriamiento. Ahí fíjense bien el sonido que tiene. Vamos a destapar el evaporador para ver de qué forma descongeló, si descongeló parcialmente o totalmente el evaporador. Bueno, mis amigos, este anime ya estaba muy deteriorado. Esto estaba roto, estaba así como ustedes lo ven. Y fíjense bien allí, evaporó parcialmente el evaporador. Se abrió muy rápido el bimetal. Fíjense bien como el bimetal que tenemos acá, a pesar de estar en hielo, se abrió. Entonces todo esto, fíjense bien cómo está esto acá, está trancado el ventilador. El mismo hielo trancó el ventilador. Todo esto nos da indicio, mis amigos, de que la falla es el bimetal. A pesar de que al principio estaba cerrado, se abrió antes de descongelar todo el evaporador. Entonces vamos a esperar que descongele completamente para sustituir lo que es el bimetal. Vamos a tratar de unir estos cables para así forzar la resistencia a estar encendida hasta que descongele completamente el evaporador.
Bien, mis amigos, ya acá hemos unido los cables del bimetal. Vamos a entapar acá, vamos a volver a sellar para que la resistencia esté encendida. Debemos sí tener mucho cuidado. Acá tenemos el fusible. Si dejamos la resistencia encendida mucho tiempo, por ejemplo nos vamos de acá del taller, queda esta resistencia por hora funcionando, va a reventar el fusible para que no se nos derrita lo que es el gabinete en su interior, ya que no va a haber un elemento como el bimetal que desconecte la resistencia cuando ya el evaporador se ha descongelado. Entonces es muy importante que estén pendientes si hacen esta prueba, porque podemos dañar el fusible si descongela todo y seguimos teniendo la resistencia activa. Entonces vamos a entapar acá, vamos a cerrar de nuevo el evaporador y vamos a dejar que la resistencia haga su trabajo completamente, y así nos aseguramos de que la resistencia esté calentando. Ya esto es un buen indicio. Nos aseguramos también del drenaje y de todos esos aspectos. Entonces vamos a proseguir con esta reparación. Bueno, mis amigos, ya pasó aproximadamente hora y media. Ya desconectamos la resistencia, fíjense bien. Ya está completamente descongelado lo que es el evaporador. Acá hay unas partes que todavía tienen un poco de hielo. Vamos a dejar naturalmente que termine de descongelar las pocas partes que aún le quedan, como estas que tienen hielo aún, pero ya lo que es el evaporador en sí está libre de hielo, está libre de escarcha. A este refrigerador lo que vamos a hacer es cambiarle lo que es el bimetal. Este bimetal, fíjense bien, toda esta zona estaba cubierta de hielo y aún el bimetal se abrió. Recordemos que la función del bimetal es cerrar sus contactos, es como decir un interruptor que cuando detecta baja temperatura en el panel, -2, -5 grados, él, dependiendo de su diseño, las temperaturas que maneja, él se va a cerrar a una determinada temperatura, para que así, una vez el timer envíe la señal hacia la resistencia para iniciar el ciclo de descongelamiento, él va a permitir la circulación de la energía eléctrica hacia la resistencia. Una vez que la resistencia hace su efecto de descongelar todo el serpentín, ya tenemos acá una temperatura de 21 grados, 25, 30 grados. Él se va a abrir para desconectar y apagar la resistencia, porque si él sigue cerrado, este componente que es el fusible va a abrirse aproximadamente a 77 grados centígrados para así proteger el refrigerador. Él protege el refrigerador de un posible incendio. Se puede maltratar, derretir partes de el gabinete. Incluso hay casos conocidos, mis amigos, también están documentados en la web por otros colegas, en el cual algunas personas puentean el bimetal, eliminan el fusible y el refrigerador queda en deshielo y se derrite por dentro todo. Queda prácticamente inutilizable. Entonces, no solamente ese riesgo, sino de un incendio también. Para eso es el fusible. Entonces, el bimetal debe cerrarse y mantenerse cerrado hasta que la resistencia haya hecho su trabajo de descongelar por completo lo que es el serpentín evaporador. Una vez se descongela, el bimetal hace su trabajo de abrirse para que la resistencia no siga calentando, y luego de eso, en este tipo de sistema, el timer vuelve a rotar para así energizar nuevamente el compresor y en este caso el ventilador, porque tengo un refrigerador que usa solamente este ventilador en la parte del freezer. Entonces, mis amigos, esa es la función del bimetal. Aprovechamos para explicarlo.
en esta oportunidad, pero en este caso, este bimetal, como dijimos, está parcialmente dañado. Generalmente los bimetales, cuando se dañan, quedan abiertos y aún estando en hielo a baja temperatura, ellos nunca cierran sus contactos. Este bimetal sí cierra sus contactos, pero se abre, por decir, prematuramente, se abre más rápido de lo que debería y no da tiempo a descongelar por completo el evaporador. Entonces, este bimetal es de estos casos, mis amigos, puede crear lo que es falsos positivos, falsos diagnósticos, porque, como explicamos al inicio del video, al colocar el timer en forma manual en deshielo y comenzar la resistencia a calentar, podemos asumir de una vez, muchos asumen que el bimetal está bueno cuando no necesariamente es así, porque si él se abre, como en este caso, antes de tiempo, entonces este bimetal está defectuoso y se debe sustituir. Entonces lo que vamos a hacer es a sustituir ese bimetal, vamos a tapar todo el evaporador, colocamos en marcha este refrigerador y procederemos al monitoreo respectivo. Una vez el refrigerador acá en el taller comience a hacer sus paradas, luego de que el bimetal que le vamos a colocar nuevo se abra, desconectando la resistencia, vamos a tener que volver a destapar acá para corroborar que efectivamente todo el evaporador se haya descongelado en su totalidad, que es el problema que tenemos. El evaporador no se descongela por completo porque el bimetal abre sus contactos antes de tiempo. Bueno, mis amigos, otra de las cosas que quería mostrarles, algo muy común cuando un refrigerador como este tiene problemas de descongelamiento, ya ha estado días con el evaporador congelado, es que vamos a tener este goteo por la parte de la puerta, inferior. Fíjense bien, está goteando todo por allí, todo por acá. Acá tenemos el lampazo. Ya varias veces hemos tenido que lampasear lo que es el piso del taller porque, bueno, está drenando por allí. ¿A qué se debe eso, mis amigos? Fíjense bien, ya acá, fíjense bien la tubería de drenaje normal, que es por donde debería salir el agua. Fíjense bien cómo apenas ahora es que está saliendo un poco más constante lo que es el agua, porque muy probablemente la tubería de drenaje haya estado parcialmente o completamente tapada de hielo. Entonces, esta es una de las cosas, mis amigos, una de las consecuencias cuando un refrigerador tiene problemas de deshielo. Colocamos manualmente el timer para descongelar y notamos que en un principio no drena, pero mayormente cuando eso sucede es debido a que la tubería de desagüe, de drenaje, internamente está taponada de hielo. Ya pasó aproximadamente 2 horas, 2 horas y media desde que estamos haciendo este diagnóstico y es apenas que está saliendo esa gota de agua por allí, esa gotica, fíjense bien, cada vez más constante, porque ya la tubería internamente se está descongelando. Entonces, bueno, esa es otra consecuencia de un refrigerador que tiene problemas de descongelamiento. El desagüe se obstruye de hielo. Muchas veces no es sucio que tiene el drenaje. Se confunde de que la tubería de desagüe está tapada con sucio y no es sucio, sino el hielo que se ha acumulado allí. Entonces, bueno, mis amigos,
Vamos a proseguir con este video. Vamos a esperar que termine de drenar acá. Ahí ya está drenando. Fíjense bien. Lamentablemente la cubeta original de desagüe, que en estos modelos de refrigeradores metálicos va en esta parte de acá, lamentablemente casi siempre se corroe, se pica, y creemos que eso fue lo que pasó con este refrigerador, que repetimos, tiene sus años de servicio, está ya algo maltratado, pero bueno, aún al cliente le está trayendo sus beneficios. Este refrigerador aún lo está usando. Fíjense bien allí el goteo. Un compresor, allí tienen el modelo. Si tienen alguna duda con respecto a estos modelos Samsung de refrigeradores, muy común acá en el país, MK162CL1U, un compresor de 730 BTU. 730 BTU hora este compresor, y lleva un capacitor, fíjense bien, es bueno que todo esto quede archivado, un capacitor de marcha de 12 microfaradios. Este compresor de la marca Samsung se vende como de un quinto HP, pero como ya hemos indicado en varios videos, la capacidad de los compresores no son los HP, sino los BTU hora que aporta al sistema, o que mejor dicho extrae del sistema. BTU, unidad de calor por hora, 730 BTU hora, compresor de baja temperatura. Esa es su capacidad de acuerdo al catálogo de compresores de la marca Samsung. Cada vez que busquen la capacidad de un compresor, mis amigos, deben verificar que el dato sea aportado por el fabricante. Bueno, ahí está el goteo. Vamos a parar la grabación para proceder en unas horas a instalar lo que es el bimetal. Vamos a instalar el bimetal en su sitio, cerramos y debemos, bueno, proceder al monitoreo. Bien, mis amigos, este es otro día, continuamos con este refrigerador. Apenas el cliente nos trajo el bimetal, le solicitamos un bimetal L70 y no es nuevo, es usado, pero ya le hicimos la prueba y por lo menos en frío cierra sus contactos. Entonces vamos a instalar este bimetal, lo vamos a instalar entre estos cables. Este es el empalme que hicimos para que la resistencia estuviera encendida y descongelara lo que restaba del evaporador, que recordemos que estaba en el hielo acumulado en la zona superior del evaporador. Entonces vamos a colocar este bimetal en su sitio para así proceder a encender el refrigerador y monitorear su funcionamiento. Bueno amigos, ya acá hemos hecho la instalación, hemos colocado el bimetal usado que trajo el cliente. No lo trajo nuevo, lo trajo usado, se lo probamos en frío, cerró sus contactos, pero recordemos que el bimetal, por el hecho de cerrar sus contactos en frío, no quiere decir que está bueno. Hay que probarlo, que no se abra antes de que todo el evaporador se haya descongelado por completo. Entonces esto lo vamos a probar, vamos a cerrar acá y le vamos a hacer el monitoreo correspondiente al ciclo de enfriamiento y de descongelamiento. Bien amigos, ya hemos armado acá lo que es la parte del evaporador. Recuerden que colocamos, fíjense bien, aquí hemos marcado el momento exacto en el cual el timer realiza su deshielo en esta zona de acá. De esta manera vamos a observar el avance del timer
Y como está en deshielo, si queremos colocar el refrigerador en enfriamiento, tenemos que darle con un destornillador de paleta o también de forma manual. En este caso lo podemos hacer para activar el ciclo de enfriamiento, pero en este caso lo vamos a dejar así para que ustedes observen cómo este timer, el ciclo de deshielo, si lo realiza efectivamente. Con esto comprobamos por lo menos que el timer no está quemado, que de tener algún problema ya tiene que ser a nivel mecánico. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es a energizar el refrigerador y debería por sí solo, transcurridos algunos minutos, enviar la señal al compresor y al ventilador del freezer para activar lo que es el ciclo de enfriamiento. Entonces, bueno, vamos a conectar el refrigerador a lo que es la red de alimentación. Fíjense bien allí el sonido, es el timer que está trabajando, está vibrando. Esto nos dice que el timer no está quemado, por lo menos el timer en la parte eléctrica está bien, le está llegando energía, ya que el bimetal que colocamos lógicamente está abierto porque está a temperatura ambiente. Ahí le está llegando energía al timer, y cuando activa el compresor vamos a hacer la grabación y vamos a medir lo que es el consumo eléctrico del compresor. Bueno amigos, el timer acaba de activar, fíjense bien, ha encendido el compresor, un consumo de 1.7 amperios. Ya está calentando un poco. Ha iniciado lo que es el ciclo de enfriamiento. Vamos a monitorear el enfriamiento, pero lo que más nos interesa es la parte del deshielo, que era el que tenía problemas, el ciclo de descongelamiento. Entonces, bueno, vamos a dejar el refrigerador trabajando. Vamos a esperar que baje temperatura, tanto en la zona de conservación como en el freezer. No sabemos en qué momento, cuál es el lapso de tiempo en horas en el que va a activar el ciclo de deshielo. Cuando active el ciclo de descongelamiento, debemos monitorear el proceso y asegurarnos de que lo realice en su totalidad. Recordemos que estaba descongelando parcialmente por un problema en el bimetal. El bimetal se abría sus contactos antes de tiempo, muy rápidamente, y no daba el lapso suficiente como para descongelar todo el evaporador. Entonces ese es el problema que tenía este refrigerador, y debemos asegurarnos ahora, ya puesto en marcha el equipo, que este refrigerador esté eficiente en cuanto a su enfriamiento y en cuanto a su ciclo de descongelamiento. Bueno amigos, ya es de noche, como pueden apreciar. Luego de aproximadamente 8 horas, el timer ha entrado en deshielo. Ahí tenemos la resistencia encendida con un consumo de 1.42 amperios. Como aprecian, el timer está apagado porque la resistencia está encendida. Acá ya ha drenado un poco. Luego que la resistencia apague, vamos a destapar lo que es el evaporador y evaluar que haya descongelado en su totalidad. Pero el timer, por lo que vemos, está funcionando en lo que es el ciclo de enfriamiento. Está perfecto, giró por sí solo durante 8 horas aproximadamente y activó el ciclo de descongelamiento, encendió la resistencia. Estamos probando el bimetal
que el bimetal abra sus contactos únicamente ya cuando el evaporador esté totalmente descongelado y libre de escarcha. Entonces vamos a esperar que se nos apague la resistencia eléctrica para así acceder al freezer y observar el estado en el que se encuentra el evaporador, que ya debería, al apagarse la resistencia, estar libre de escarcha. Bueno amigos, ya apagó la resistencia. Fíjense bien, ya el sonido del timer ya está girando. Ha abierto el bimetal. Y lo que vamos a hacer ahora es acceder al evaporador. Vamos a ver si descongeló en su totalidad el evaporador. Bueno mis amigos, fíjense bien, el evaporador está totalmente libre de escarcha. Muy bien, descongeló en su totalidad la resistencia eléctrica. Vamos a volver a tapar acá y a seguir monitoreando por unos días este refrigerador, pero ya en el primer ciclo de descongelamiento, fíjense bien cómo el bimetal se abrió y tenemos el evaporador completamente libre de escarcha. Funcionó perfectamente bien el bimetal que nos trajo el cliente, que recordemos es un bimetal usado, pero por lo visto y ya en esta primera inspección hizo su trabajo a la perfección. Bueno amigos, hoy es el tercer día. Ya nos encontramos en el tercer día de monitoreo y fíjense bien cómo está en proceso de descongelamiento. Acá está el goteo, fíjense bien, está goteando allí. Está descongelando a la perfección este refrigerador. Ya el tercer día nos indica el cliente que dejaba de enfriar. Hemos estado midiendo temperaturas, está todo bien en cuanto a su sistema frigorífico, y lo que nos quedaba evaluar, y es la razón por la que este refrigerador vino al taller, es porque no descongelaba. Al tercer día dejaba de enfriar. De allí ustedes pueden ver el goteo, porque está haciendo el ciclo de descongelamiento. 1.3 amperios. Este es otro tester. Hay una diferencia allí, ya tiene que ver con los testers. Pero el consumo, 1.2 amperios. Está apagado el timer porque el timer se alimenta, fíjense bien acá, se alimenta en continuidad. Fíjense bien que acá tenemos lo que es el circuito eléctrico, tenemos el neutro y la línea. Este refrigerador funciona con tensión de 110-127 voltios. Una de las líneas, o el neutro, pasa por el termostato y llega al pin número 3 del timer. La otra línea, como ven acá, se alimenta a partir de este cable, pasa a través de la resistencia, el termofusible, y llega por el cable blanco hacia el pin número 1 del timer. Una vez que el refrigerador o el timer activa lo que es el ciclo de descongelamiento, esta línea que vemos acá que llega al 3 conmuta hacia el 2. Y muchos acá tienen la duda de, bueno, esta línea está circulando por acá y por acá nos llega la otra. No hay un cortocircuito. No hay un cortocircuito, porque recordemos que esta línea va a energizar
ya no va a energizar lo que es el timer, sino que va a quedar energizando la resistencia eléctrica. Y por acá tenemos la otra fase. Entonces, al abrirse lo que es el bimetal, se apaga la resistencia, pero quedaría esta línea circulando en continuidad con la resistencia al termofusible, y al apagarse lo que es la resistencia va a comenzar a alimentar nuevamente el timer. Entonces es por eso que cuando el bimetal se abre, el timer vuelve a dar su rotación, vuelve a girar. Pero acá estamos, mis amigos, en ciclo de deshielo. Ahí está goteando. Ya es el tercer día de monitoreo de este refrigerador. Al tercer día colapsaba y está funcionando muy bien hasta los momentos. Vamos a seguir en prueba. Este refrigerador aún no lo vamos a entregar, vamos a esperar unos 2-3 días más. Pero por el comportamiento que ha tenido durante este lapso de 3 días, nos indica que ya el sistema de descongelamiento está funcionando perfectamente bien. Bien amigos, ya han pasado 7 días, el refrigerador ha estado en monitoreo permanente. Fíjense bien, tenemos una temperatura a esta hora de menos 16.5 grados centígrados en la parte del congelador. Ahí está el sensor, este es el controlador digital de temperaturas. Está bien. En cuanto a la parte frigorífica, tenemos buena temperatura en el filtro. Fíjense bien acá como la tubería está totalmente seca, la de retorno. No está ni mojada, no está húmeda, está ligeramente fresca. Recordemos que a este refrigerador se le sustituyó el filtro deshidratador original. Se le colocó este porque el original se obstruyó, tenía obstrucción en el sistema, no enfriaba el refrigerador. Una vez reparado el problema del filtro, a los 3 días se congeló el evaporador. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. La primera reparación, recordemos que fue en el circuito frigorífico, y luego que se puso operativo el refrigerador en casa del cliente, a los 3 días se congeló el evaporador porque tenía un problema con el bimetal. El bimetal que tenía puesto abría sus contactos muy rápidamente y no permitía que el proceso de descongelamiento se realizara por completo, y a los 3 días se obturaba de hielo el evaporador y dejaba de enfriar. Pero ya ha estado acá en el taller durante una semana en monitoreo, ha realizado muy bien sus ciclos de descongelamiento. El timer está funcionando perfectamente bien. Ahí está girando el timer. El compresor está encendido. Ha hecho muy bien y de forma completa cada ciclo de deshielo. Lo ha realizado en su totalidad una vez sustituido el bimetal. Ha estado 7 días. Aún sigue congelando muy bien. Sigue teniendo muy buenos valores de temperatura. Gracias a Dios, bueno, ya se le dio reparación a este refrigerador que, como ven en pantalla, mis amigos, ha tenido un comportamiento en cuanto al consumo eléctrico del compresor alrededor de 1.4 amperios. La presión de trabajo, allí nosotros la medimos luego de realizar un ciclo de deshielo y estaba en 5 psi aproximadamente, con una temperatura en el interior del freezer de menos 4. Lógicamente que, como siempre hemos explicado, una vez la temperatura baje, también lo hará la presión.
Entonces, en cuanto a presión, consumo eléctrico, y en cuanto a los ciclos, tanto de descongelamiento como las paradas por termostato por temperatura, este refrigerador está funcionando muy bien, gracias a Dios. Logramos darle reparación a este problema que presentaba el equipo. Primeramente, en cuanto a su circuito frigorífico, tenía problemas de enfriamiento porque tenía el filtro taponado, y luego presentó un problema de descongelamiento. Entonces yo quisiera aprovechar en este momento para explicar que una cosa no tiene que ver con la otra. En el inicio de este video nosotros lo explicamos, que todo refrigerador, en este caso estamos hablando de un refrigerador del tipo sin escarcha, del tipo no frost, traen un sistema de deshielo. Entonces siempre se verifica no solamente el nivel de enfriamiento del equipo, sino que el refrigerador realice sus ciclos de descongelamiento. Este refrigerador tenía problemas en los dos sistemas, en el sistema frigorífico y en el sistema de descongelamiento. Lamentablemente, ya haciendo un resumen, lamentablemente la reparación fue realizada en el domicilio del cliente y no pudimos monitorear el ciclo de descongelamiento, como si lo estamos haciendo acá en el taller. Ha estado 7 días acá en el taller y permanentemente le estamos monitoreando todas sus variables. Esta es la mejor manera, mis amigos, de realizarle la reparación a un refrigerador. No en el domicilio del cliente, sino en el taller. Lógicamente que hay trabajos, por ejemplo, cambio de relé, protector térmico, trabajos menores que pudieran realizarse en el domicilio del cliente, pero ya cuando es una reparación mayor, siempre conviene que el técnico pueda monitorear todas las variables involucradas para no tener este problema de tener que hacer dos reparaciones cuando este problema se pudo haber solventado durante la primera reparación si este refrigerador hubiera estado acá en el taller. Pero bueno, gracias a Dios que hemos podido solucionar. Ya el refrigerador está operativo y está próximo a ser entregado al cliente. Ya todas las variables están dentro de sus parámetros normales y bueno, muy agradecido siempre con todos ustedes de estar con nosotros en nuestros videos, en el canal. Este refrigerador Samsung, gracias a Dios que se le ha dado reparación. Tiene algunos problemas, por ejemplo acá en lo que es la parte del burlete de la goma de la puerta. Acá tiene fuga, todo esto por acá tiene fuga el refrigerador porque ya están bastante deterioradas las gomas. Igualmente por acá, esta parte ya son problemas que tiene el gabinete. Fíjense bien acá, todo eso está oxidado, pero el refrigerador por el momento le está funcionando al cliente. Bueno amigos, continuamos en este 7º día. Fíjense bien acá, ya hizo su parada para el descongelamiento. El timer, como lo aprecian, está apagado porque la resistencia está encendida, un consumo de 1.2 amperios. Ahí está encendida. Mis amigos, lo que vamos a hacer es a esperar que el bimetal se abra. Cuando eso suceda, lógicamente que acá no va a haber consumo eléctrico porque se desconecta la resistencia. El timer, como ya lo hemos explicado, cuando el bimetal se abra, él va a comenzar de nuevo a girar. En este momento está apagado y continuará apagado hasta que el bimetal se abra. Mientras el bimetal esté cerrado y esté en ciclo de descongelamiento, el timer se apagará y se mantendrá apagado. Entonces lo que vamos a hacer es a esperar. Acá, fíjense bien, ya hay un goteo. Fíjense bien acá, no tenemos la bandeja de desagüe.
porque esa bandeja se pudrió por lo visto y la retiró el usuario, el cliente. No sabemos qué hizo con la bandeja, pero no tiene la bandeja. Entonces la tenemos así. El cliente lo tenía con una manguera, pero a nosotros nos conviene verificar el goteo que drene. Ahí está el goteo, porque está la resistencia encendida, está calentando el serpentín evaporador, descongelando la escarcha que se acumuló durante el ciclo de enfriamiento. Y aquí tenemos el consumo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a esperar que continúe drenando, que continúe el proceso de deshielo. Una vez se nos apague lo que es la resistencia, vamos a verificar en el freezer para que ustedes observen cómo ya no deberíamos tener ninguna acumulación de escarcha, que fue el problema por el cual este refrigerador llegó acá al taller. Bueno amigos, aún se encuentra la resistencia encendida. Ahí está lo que es el desagüe. Está goteando el agua generada producto del descongelamiento. Estamos en espera de que el bimetal se abra y así verificar el nivel de escarcha en el evaporador, que no debería tener absolutamente nada de escarcha si está realizando de manera correcta y completa lo que es el ciclo de descongelamiento. Ahí tenemos el goteo. Y bueno, vamos a seguir esperando. Bueno amigos, en este preciso momento se ha apagado la resistencia eléctrica, 0 amperios. Fíjense bien, escuchen. El sonido del timer indicando que ya le está llegando energía eléctrica. Vamos a corroborar. Ya tenemos el interior, la parte del freezer. Vamos a corroborar que esté completamente descongelado, con mucho cuidado, porque recordemos que la parte del anime está bastante deteriorado. El anime, aquí tenemos el evaporador totalmente libre de escarcha. Está realizando el proceso de descongelamiento en su totalidad. Siempre es importante, mis amigos, corroborar este punto. Recordemos que la falla de este refrigerador era que no descongelaba por completo. Pero bueno, ya gracias a Dios el equipo está funcionando a la perfección, está descongelando completamente el evaporador. Y ya con esto, mis amigos, damos por culminada esta reparación. Espero que el video les haya gustado, que sea de mucha bendición para todos ustedes. Y bueno, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.